inicios de 1991, Sendero Luminoso presentaba mucha influencia en grandes zonas del país, principalmente en la zona central, aunque no se puede afirmar que ejercía total control sobre dicha zona. Mientras tanto, sus militantes practicaban el culto a la personalidad respecto a Guzmán. Para entonces la ideología de Sendero dejó de ser el maoísmo y empezó a referírsele como marxismo, maoísmo, leninismo, pensamiento Gonzalo. Ante el inicio de operaciones del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Sendero se enfrentó también a este y a los grupos campesinos de autodefensa o rondas campesinas que se organizaron autónomamente y recibieron ayuda por parte de las Fuerzas Armadas peruanas. Final a la par que su zona de influencia fue abarcando una mayor área en el Perú, Sendero Luminoso enfrentó serios problemas. Su doctrina maoísta no obtuvo respuesta en la población y su accionar violento le arrebató la simpatía que en algún momento le mostraron algunos sectores de la población. Muchos campesinos mostraron desacuerdo con el accionar y el pensamiento de Sendero Luminoso debido a su falta de respeto por la cultura indígena y sus instituciones, en el afán que tenía de iniciar la revolución mediante el olvido de las costumbres ancestrales andinas. Pero sobre todo, el principal obstáculo a su popularidad lo constituían los juicios populares que realizaban en los pueblos y que finalizaban acto de barbarie cuando los senderistas asesinaban a los enemigos de la revolución mediante degollamientos, estrangulación, lapidación e incluso la hoguera. Así, además de a ladrones de ganado, también se asesinaron a maestros de escuela, alcaldes, sacerdotes, comerciantes y otros líderes menores. Otro motivo que evitaba que Sendero Luminoso obtuviera un apoyo popular eran los paros armados y el hostigamiento a los pequeños mercados y comerciantes con la finalidad de aislar Lima y causar desabastecimiento, ya que, como organización maoísta, se oponía firmemente a todo tipo de capitalismo. Es por esa orientación que también pensaban que la revolución debía darse del campo a la ciudad, pero, debido a su baja popularidad en el campo, su salto a la ciudad se adelantó. Entre otras maniobras, Sendero Luminoso prohibió el ejercicio político en las zonas que controlaba, las manifestaciones religiosas y el consumo de alcohol. A finales de los años 1980, casi todo el espectro político peruano, incluso los políticos de izquierda marxista, no compartía la filosofía de Sendero Luminoso y rechazaba la revolución izquierdista que esta organización armada estaba aplicando. Así, enfrentado a una población hostil y que empezaba a organizarse para hacerle frente, las acciones de Sendero Luminoso empezaron a debilitarse. Las rondas campesinas, que empezaron a actuar desde 1983, se reorganizaron en distintos departamentos para hacer frente a los comandos senderistas y recibieron apoyo de las Fuerzas Armadas y del gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. Esta nueva administración inició una reestructuración en la lucha antisubversiva, dando privilegio a los trabajos de inteligencia que empezaron a lograr importantes capturas de cabecillas de la organización terrorista. Política del gobierno. En 1991, el presidente Alberto Fujimori promulgó el decreto legislativo N-741 que dio a las rondas campesinas un estatus legal y las llamó comités de autodefensa. Se les entregaron armas y entrenamiento militar por parte del Ejército del Perú. Según los datos del gobierno, existieron 7.226 comités de autodefensa, de los que aproximadamente 4.000 se ubicaban en la zona centro del país, principal zona de influencia de Sendero Luminoso. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, los esfuerzos estatales fueron poco efectivos debido a que las Fuerzas Armadas peruanas no tenían idea del enemigo que estaban enfrentando, lo que llevó a que cometieran terribles excesos y ataques a población campesina inocente, efectuando severas violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Posteriormente, durante el gobierno de Alan García Pérez, el ejército dejó de cometer abusos a la población campesina e intentó aplicar rígidas medidas de control en las áreas de influencia de Sendero Luminoso y los primeros intentos de inteligencia militar. Fue el gobierno de Alberto Fujimori el que obtuvo mejores resultados mediante la efectiva utilización de la inteligencia contrasubversiva. Sin embargo, la violación de derechos humanos por parte de miembros del Servicio de Inteligencia Nacional y por parte de un grupo paramilitar que, a pesar de que el gobierno siempre negó su existencia, se presume que incluso contó con el apoyo del mismo. Dicho grupo, llamado Grupo Colina, cometió varios excesos en su lucha contrasubversiva, como la masacre de la Cantuta y la masacre de Barrios Altos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación establecida en el 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y ratificada por su sucesor Alejandro Toledo, en el 2001, señaló que el número de víctimas de la guerra antisubversiva fue de aproximadamente 69.280 muertos, de los que solo 22.507 están identificados. Eso deja un lamentable saldo de 46.773 peruanos desaparecidos. De ellos, se estima que Sendero Luminoso fue responsable de la muerte de 31.331 personas. Operación Victoria: captura de Abimael y colapso. El 12 de septiembre de 1992 a las 8:45 de la noche, Abimael Guzmán Reynoso, principal cabecilla de Sendero Luminoso, fue capturado por el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, en una casa del distrito de Surquillo, en la ciudad de Lima. En el momento de su captura, Abimael estaba acompañado por 4 mujeres. Una de ellas era Elena Iparraguirre, su segunda esposa. Las otras eran Laura Zambrano Padilla, encargada de recaudar los dólares cobrados al narcotráfico por protección; María Pantoja y Maritza Garrido Leca. La captura fue el fruto de meses de seguimiento. Inspectores policiales, disfrazados incluso de recogedores de basura, permitieron tener la certeza de la ubicación de Guzmán y de su estado de salud. Se encontraron varias medicinas para el tratamiento de la psoriasis, enfermedad que se sabía que padecía Guzmán. Luego de esa captura, se logró capturar a otras figuras importantes de la organización terrorista. A la par que se quedaba acéfala, la organización empezó a perder acciones militares frente a las rondas campesinas, lo que ocasionó que la organización se dividiera en diversos frentes regionales bajo el mando de varios comandantes, muchos de los cuales estaban enfrentados entre sí. La función principal de Guzmán fue asumida por Óscar Ramírez Durán, alias Feliciano, quien fue capturado en un anexo de la ciudad de Huancayo en 1999. Después de esas capturas, y desde 1992, la presencia terrorista de Sendero Luminoso es prácticamente nula. Actualmente se presume que existe una minúscula célula senderista en algún lugar de la Amazonía en el departamento de San Martín, pero no registra acciones terroristas alguna. Siglo XXI. A pesar que la organización terrorista virtualmente ha desaparecido, una minúscula facción de Sendero Luminoso, denominada Proseguir, continúa esporádicamente activa en la región de los ríos Ene y Apurímac, llamado Bra, en la zona andina oriental. Se cree que esta facción consiste de 3 compañías conocidas como Norte o Pangoa, Centro o Pucuta, y Sur Vizcatán. De acuerdo con el gobierno peruano, la facción consiste de alrededor de 100 militantes de otras unidades regionales de Sendero Luminoso que fueron desactivadas. El gobierno señala que Proseguir actúa en alianza con narcotraficantes. Proseguir ha sido responsabilizado por el inicio de una actividad guerrillera en 2003. El 9 de junio del 2003 un grupo senderista atacó un campo militar en Tócate, provincia de La Mar, Ayacucho, y tomó como rehenes a 68 trabajadores de la empresa argentina Techint y 3 policías. Esta empresa estaba trabajando en el proyecto Camisea, un gasoducto que llevará gas natural desde el departamento de Cusco a Lima. Las fuerzas del gobierno han tenido éxito en capturas de algunos miembros de la facción. Así, en abril del 2000 se capturó al comandante José Arcela Chiroque, alias Ormeño, y en julio del 2003 se capturó a Florentino Cerrón Cardozo, alias Marcelo. En noviembre de ese mismo año, Jaime Zúñiga, alias Cirilo O'Dalton, fue arrestado luego de una escaramuza donde 4 senderistas murieron y un oficial militar fue herido. Fuentes oficiales señalan que Cirilo tomó parte en el planeamiento del secuestro de los trabajadores de Techint y también habría liderado una emboscada contra un helicóptero del ejército en 1999 donde murieron 5 soldados. El 2003, la Policía Nacional del Perú encontró y desinstaló varios campos de entrenamiento senderistas y capturó a varios miembros de esa organización. Asimismo, liberó a un centenar de indígenas que estaban mantenidos en una virtual esclavitud. Hasta finales de octubre de este año hubo en el Perú 96 incidentes con grupos armados. En lo que iba del año hubo 8 o 9 víctimas de Sendero Luminoso, así como 6 senderistas muertos y 209 capturados. En enero del 2004, un hombre conocido como el Camarada Artemio, identificándose como uno de los últimos líderes de Sendero Luminoso, dijo en una entrevista televisiva que el grupo reiniciaría sus operaciones violentas a menos que el gobierno peruano amnistiara a otros líderes senderistas en los siguientes 60 días. El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, dijo que el gobierno respondería firme y drásticamente a cualquier acción violenta. En septiembre de ese mismo año, en un operativo policial en 5 ciudades del país, se encontraron 17 sospechosos.
De acuerdo con el ministro del Interior, 8 de los arrestados eran profesores de escuela y otros 2 eran administradores escolares de alto nivel. A pesar de estos arrestos, Sendero Luminoso continúa existiendo en el Perú. El 22 de diciembre del 2005, Sendero Luminoso emboscó una patrulla policial en el departamento de Huánuco, asesinando 8 oficiales. Más tarde ese mismo día, el presidente Alejandro Toledo declaró el estado de emergencia en ese departamento. El 19 de febrero del 2006, la policía peruana mató a Héctor Aponte, de quien se creía que era el comandante responsable del asesinato de los policías. 30 luego de esa muerte, el ministro del Interior dijo que creía que Sendero Luminoso sería derrotado definitivamente. En octubre de 2006, Abimael Guzmán y su compañera sentimental, Elena Iparraguirre, fueron condenados a cadena perpetua por la Sala Penal Nacional de Terrorismo de Perú. Otros 10 miembros de la cúpula de Sendero Luminoso sufrieron condenas en ese mismo juicio de entre 25 y 35 años. Aunque todos ellos fueron absueltos del delito de apología del terrorismo, el magistrado dispuso que la cúpula en su conjunto deberían pagar $1.118 millones en concepto de reparación civil.